BM Digital presenta. Muy buenas tardes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy Alberto Vega, me da mucho gusto saludarte hoy viernes, por fin viernes 6 de abril en esta segunda emisión de La Polaca. Somos BM Digital, una plataforma que suma periódico digital, canal de televisión por internet y radio 620 de amplitud modulada de Grupo Raza. Te invito a que nos sigas en nuestro portal www.bm.digital y te suscribas en nuestro canal de YouTube BM Digital. Síguenos también por Twitter y Facebook y danos un like. Coméntanos tus opiniones y puntos de vista. Bienvenido, esta es la información. Hoy en La Polaca. Tras mensaje de Peña Nieto a Trump, Estados Unidos debe reflexionar, afirma el canciller Luis Videgaray. Meade dice estar emocionado por la unidad de los candidatos contra Trump. Ejecutan al jefe de la policía de Chilapa. Discrepan autoridades sobre el tiroteo en el que murieron 3 estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad de México. Estará en el estudio el aspirante independiente a diputado por el Distrito 26 en Ciudad de México, Roberto Castillo, de la red Vamos a Reemplazarles. Lo que estamos viviendo es una de las crisis más profundas, más delicadas de la relación entre México y Estados Unidos. Ayer el presidente fue muy contundente, muy puntual, enérgico y firme, y por supuesto que obtuvo el respaldo no solo del Senado de la República, sino de los 4 candidatos presidenciales. Bueno, y es que las amenazas de Donald Trump contra México por el tema migratorio han logrado unir a candidatos políticos y ciudadanos en México en general. Por supuesto que sí. ¿Qué falta esperar? La reacción de Donald Trump. Vamos a ver qué responde al mensaje del presidente de ayer. Pocas veces se ha visto en México esta cohesión en torno a un asunto. En este caso, el rechazo a las propuestas de Trump para militarizar la frontera. Ayer Trump afirmó que enviará entre 2,000 y 4,000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con México y que analiza el costo del despliegue. Señaló que probablemente mantendrá a los efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con México hasta que se complete la construcción del muro que prometió y que sigue insistiendo en que México lo pagará, cosa que por supuesto no va a ocurrir. Estas ideas absurdas de Trump han generado división dentro de Estados Unidos y cohesión dentro de México. Por un lado, el Congreso le ha negado a Trump el presupuesto que necesita para construir el muro. Además, la gobernadora demócrata de Oregon, Kate Brown, advirtió que no permitirá que la Guardia Nacional de su estado sea enviada a la frontera sur. Así es que tiene Donald Trump muchas cosas en contra. Anoche, en cadena nacional, se difundió un mensaje del presidente Enrique Peña Nieto, un mensaje contundente contra las amenazas de Trump de militarizar la frontera. Apuntó que se une a las declaraciones de los 4 candidatos presidenciales, así los nombró: Margarita Zavala, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Manuel López Obrador. Dijo sus nombres en defensa de los mexicanos por las acciones de Trump. Así lo señaló el presidente Peña Nieto. Ante los últimos acontecimientos, el Senado de la República de manera unánime condenó ayer las expresiones ofensivas e infundadas sobre los mexicanos y demandó el trato de respeto que exige una relación entre países vecinos, socios y aliados. A este pronunciamiento del Poder Legislativo se sumaron los candidatos a la presidencia de la República. Independientemente de sus naturales diferencias, todos coincidieron en rechazar medidas contrarias a una buena vecindad. Como dijo Ricardo Anaya, este es un momento de unidad nacional, no es un tema de campañas, es un tema de país. Andrés Manuel López Obrador apuntó que necesitamos una relación de amistad y cooperación para el desarrollo, no el uso de la fuerza, no muros, no apostar a una mala vecindad. José Antonio Meade
señaló que es momento para que todos nos unamos en la defensa de la soberanía y la dignidad de la nación. Y Margarita Zavala, a la hora de defender la dignidad nacional, todos hablamos con una sola voz y exigimos respeto. Como presidente de todos los mexicanos, coincido con estas expresiones. En este mensaje de estadista, el presidente Enrique Peña Nieto se dirigió concretamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y fue más allá al pedir a Trump que no se desquite con México sus frustraciones, que los problemas que tiene en Estados Unidos los deje allá. Presidente Trump, si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos, como lo hemos demostrado hasta ahora, siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo. Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones. Finalmente, el presidente Peña Nieto dijo que nuestro país nunca negociará con miedo. También se refirió a la dignidad de México. Solo actuaremos en el mejor interés de los mexicanos. Evocando las palabras de un gran presidente de los Estados Unidos de América, no tendremos miedo a negociar, pero nunca vamos a negociar con miedo. Estamos convencidos de que poniéndonos de acuerdo, como amigos, socios y buenos vecinos, a ambos países nos va a ir mucho mejor que confrontándonos. Estamos listos para negociar, sí, pero siempre partiendo de la base del respeto mutuo. Hay algo que a todos, absolutamente a todos los mexicanos, nos une y nos convoca. La certeza de que nada, ni nadie, está por encima de la dignidad de México. Sería muy conveniente que la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, los candidatos a la Presidencia de la República y organizaciones sociales pudieran firmar un manifiesto que reflejara la cohesión y el rechazo unánime a esta determinación de Donald Trump de enviar a la frontera con México a entre 2,000 y 4,000 miembros de la Guardia Nacional. Esta mañana el canciller Luis Videgaray dijo que con este mensaje del presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno mexicano espera que Donald Trump reflexione sobre el tono agresivo con nuestro país. Y es lo que le digo, hay que esperar la respuesta. No se ha dado aún. Recordó que en esta última semana Trump ha estado haciendo comentarios agresivos e injustificados en relación con los migrantes, el TLC y el combate a las drogas. En una entrevista con Carlos Loret, el canciller destacó que es inadmisible que ocurran episodios como los de esta semana, en la que todos los días hay agresiones y actitudes contra México. Y esto es inaceptable, esto no lo va a permitir México. Esta mañana el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, afirmó en un mensaje por Twitter que emociona y compromete el cierre de filas, la solidaridad y unidad nacional en torno a una amenaza real, absurda e injusta por parte del presidente Donald Trump. Hay causas comunes que nos hermanan al margen de las elecciones. Esta es una de ellas. Lo celebro, escribió Meade en Twitter. Y anoche, el mismo candidato dio a conocer un mensaje en el que expresa su posición sobre el llamado que hizo el presidente Enrique Peña Nieto para enfrentar unidos las amenazas del gobierno de Trump. Rolando Ramos tiene más información. Buenas tardes, Rolando, adelante. Alberto Vega, buenas tardes. De cara al José Antonio presidente Trump, Midreña, candidato priista a la primera magistratura del país, dijo suscribir la posición del presidente Enrique Peña Nieto y de sus oponentes presidenciales a favor de una unidad y en defensa de la soberanía nacional, como respuesta a la actitud amenazante de Donald Trump. Así lo dijo. de cara al presidente Trump, México exige respeto, que se nos trate como lo que somos, un país soberano, importante, con dignidad, un país que sin ningún titubeo y con gran convicción defiende con absolutamente todos los instrumentos a su disposición sus intereses. México, con profundo sentido de unidad y orgullo, es un país digno, que merece y exige respeto. Ante expresiones que no honran la amistad,
que sepa el mundo que México está unido, con claridad, convicción y valentía. Suscribo los planteamientos del presidente Enrique Peña Nieto, así como de los demás candidatos a la presidencia, en el sentido de hacer fuerza común y defender con estatura, unidad y firmeza nuestra soberanía y dignidad nacional. Más allá del proceso electoral y de nuestras naturales diferencias, somos un país fuerte y unido, que se ha nutrido de una historia de lucha y dignidad cuando las amenazas provienen del exterior. Hoy y siempre, primero México. Y como le comento, es la primera vez que los candidatos presidenciales coinciden en este tema. Vamos a ver qué dijo Ricardo Anaya de la Coalición por México al Frente. Ana Lagner tiene el reporte. Así es, el candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, pidió a los mexicanos cerrar filos contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ricardo Anaya Cortés expresó que las amenazas del presidente estadounidense requieren una respuesta enérgica del gobierno mexicano. Destacó que la amenaza del presidente de Estados Unidos de militarizar la frontera rompen directamente con las bases de una relación entre dos países vecinos y socios, también que son amigos, pues se trata de un acto absolutamente hostil que ocurrió sin provocación alguna. Veamos qué dijo. Bueno, primero yo estoy justamente haciendo una convocatoria a que en este tema cerremos filas. Es un tema de país, es un tema de unidad nacional y estas amenazas de Donald Trump deben encontrar una respuesta firme, una respuesta determinante por parte de todas y de todos los mexicanos. Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador reconoció sin regateos al presidente Peña Nieto por enfrentarse a Trump. Los detalles con Jorge Monroy. Jorge, buenas tardes. El candidato Andrés Manuel López Obrador insistió en que México no es piñata de ningún gobierno extranjero y reiteró que la idea del presidente estadounidense Donald Trump de militarizar su frontera con México es parte de su estrategia de reelección. Sin embargo, López Obrador dijo que esta amenaza de Trump ya es una situación que merece la unidad nacional, por lo que cerró filas con el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto. Les va a parecer a lo mejor extraño, raro, pero hoy se pronunció sobre este asunto el presidente Peña y ¿qué creen? Apoyo lo que dijo el presidente de México, apoyo lo que dijo Enrique Peña Nieto, porque por encima de nuestras diferencias está el interés nacional. La patria es primero. En otro tema, sobre el reto que le lanzó el candidato del PRI, José Antonio Meade, para que presente su declaración patrimonial ampliada, López Obrador dijo que a estas alturas de las campañas políticas los mexicanos ya saben quién es quién, por lo que descartó presentar nuevamente su declaración de bienes y recomendó mejor al candidato priista que haga campaña y no solo ruedas de prensa. Quieren que yo me enganche en sus planteamientos. Yo no voy a caer en ninguna provocación. Yo voy a seguir haciendo campaña. Finalmente, en su visita ayer a Nuevo Laredo y Reynosa, en Tamaulipas, elementos federales y estatales escoltaron la caravana del candidato presidencial luego de que ayer en Reynosa se presentaron enfrentamientos armados. Mi reporte. Y ahora vamos a un corte y a regresar le diré, el INE baja el spot del Partido del Trabajo en Jalisco, que aparece López Obrador, y le diré cuáles son los cuestionamientos. Y estará aquí en el estudio, no se lo pierda, Roberto Castillo, aspirante independiente a una diputación por el Distrito 26 en Ciudad de México. Verá qué buena propuesta, un chavo muy valioso y forma parte de todo un movimiento muy interesante. Y como BM Digital es un medio liberal, incluyente, pues aquí les damos espacio a todas las voces. Volvemos de volada en La Polaca. La noticia sigue al estilo de La Polaca. En un momento regresamos.
La noticia continúa al estilo de La Polaca. La candidata independiente Margarita Zavala insistió en que los 4 candidatos, a pesar de sus diferencias, están unidos para defender a México. Se refirió al mensaje que el presidente Enrique Peña Nieto dirigió al presidente estadounidense en relación con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional a la frontera con México. Margarita Zavala entregó una carta en la Embajada de Estados Unidos dirigida al presidente Donald Trump para exigir respeto para México y reconsiderar sobre todo la militarización. Dijo que se trata de 193 años de amistad e intercambios culturales, comerciales y hasta ambientales que se verían obstaculizados, y también anunció que podría dar un mensaje en la frontera de México con Estados Unidos. En medio de esto, el Pleno de la Cámara de Diputados también se unió a esta condena generalizada contra los ataques de Trump. Jorge Monroy nos amplía la información. Jorge, buenas tardes, adelante. Así es, Alberto, muy buenas tardes para ti, para el auditorio. La Cámara de Diputados hizo un extrañamiento a los mensajes del presidente estadounidense Donald Trump y, al igual que el Senado de la República, pidió respeto de parte del gobierno norteamericano a las relaciones de amistad y vecindad entre ambas naciones. De esa forma, ya hay un pronunciamiento de rechazo unánime del Congreso de nuestro país hacia la intención de Trump de militarizar la frontera en México. El presidente de la Cámara de Diputados, el priista Edgar Romo, hizo el siguiente manifiesto. Veamos. La histórica relación entre nuestro país y los Estados Unidos requiere de visiones de Estado comprensivas y de largo plazo que valoren con objetividad los complejos fenómenos que se manifiestan en ella. Por ello, hacemos un firme llamado a que la relación bilateral preserve y amplíe los canales diplomáticos que han regido la buena relación entre ambas naciones, considerando estos como principales medios para resolver cualquier controversia de la agenda bilateral. Por otra parte, el INE anunció que se hará una auditoría a la aplicación móvil de recopilación de firmas ciudadanas para demostrar que los registros enviados por los aspirantes independientes no pueden ser vulnerados por funcionarios electorales. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, lamentó que algunos independientes tengan los mismos vicios que los partidos. Esta es la información con Ana Lagner. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, declaró que tras la reforma político-electoral de 2014, la figura de los independientes llegó para oxigenar la vida política y abrir nuevos cauces de acceso al poder más allá de la de los partidos políticos. Sin embargo, presentan los mismos vicios y virtudes que los políticos tradicionales. Hemos visto y constatado tal vez de la peor manera que un candidato independiente, un ciudadano que compite por la vía independiente, al final del día, como muchos lo advertimos, es también un político. Y como tal, igual que quienes hacen política de interior de los partidos, está cargado de virtudes y de vicios. Las candidaturas independientes no son para los arcángeles, probablemente porque no existan. Sobre la polémica que causó el proceso de recopilación de firmas para los aspirantes independientes, Lorenzo Córdoba anunció que la aplicación móvil de recolección de apoyos ciudadanos que utilizaron los candidatos independientes será auditada con el objetivo de demostrar que no es manipulable. Mi reporte. En cuanto a la lucha por el gobierno de Ciudad de México, la candidata del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, denunció que los jefes delegacionales de Tláhuac, Xochimilco y Tlalpan, surgidos de Morena, abrieron la puerta a la delincuencia y el narcomenudeo. Rubén Torres con el reporte. Buenas tardes, Rubén, adelante. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes a ti y al auditorio. No es bienvenido el narcotráfico en una capital que es la jefa de las ciudades. Y lo digo con especial dedicatoria a los jefes delegacionales del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que abrieron la puerta a la delincuencia, manifestó Alejandra Barrales Magdaleno, e invitó a todos de quienes dudan de su patrimonio
que tiene desde hace 23 años a que revisen la rendición de cuentas que hizo ante el sistema de administración tributaria o páginas de transparencia legislativa y el gobierno capitalino. La candidata al gobierno de la ciudad, en entrevista después de un recorrido por las colonias de Cuautepec y San Felipe de Jesús de la delegación Gustavo Amadero, declinó comentar lo que dijo Miquel Arriola, su rival en la jefatura de gobierno para el próximo julio, a quien definió como fantasías Miquel y que no va a generar un crecimiento simplemente con que ella comente. Escuchemos lo que dijo. Las otras delegaciones que también se creyeron esa misma idea y que votaron por Morena están en las mismas o peores condiciones que ustedes. Y si no me creen, pregúntenle a la gente de Tláhuac. La gente en Tláhuac, ustedes ya conocen su situación. Había dificultades en seguridad. Y por su parte, Claudia Sheinbaum, candidata al gobierno capitalino por la coalición Juntos Haremos Historia, se pronunció porque todas las autoridades cumplan con sus obligaciones de transparencia y evitar, dijo, que haya desvío de recursos públicos para beneficiar a un partido político. La banderada de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social se refirió al llamado que hizo el Instituto Electoral de Ciudad de México para que las delegaciones hagan públicos sus padrones de beneficiarios de los programas sociales, incluida Tlalpan, donde ella fue delegada. Dijo que hay denuncias ciudadanas de que se está intentando comprar el voto en delegaciones como Coyoacán, Venustiano Carranza y Gustavo Amadero. Eso es lo que denuncia Claudia Sheinbaum. Por su parte, Miquel Arriola, candidato del PRI, propuso equipar a los policías capitalinos con cámaras como parte de su uniforme para garantizar el combate a la corrupción. Rolando Ramos nos tiene los detalles. Adelante, Rolando. En gira de campaña por Tláhuac, Miquel Arriola Peñalosa prometió que de ganar la elección del próximo 1 de julio, su eventual gobierno proveerá de 40,000 cámaras de videograbación como parte de su equipo y uniforme a los policías de la Ciudad de México, mismas que serán monitoreadas desde el Centro de Comando Digital. Como parte de su estrategia contra la inseguridad, el candidato del PRI a la jefatura de gobierno de la capital del país dijo que la instrumentación de su propuesta permitirá frenar la corrupción y las mordidas, así como los abusos que a diario se cometen en contra de los ciudadanos y de la propia policía. Desde el pueblo de Zapotlán, ante vecinos del lugar, explicó que de lo que se trata es que a través de la tecnología y la participación ciudadana se logra identificar y monitorear las zonas con mayor incidencia delictiva, equipar a las fuerzas policíacas para incrementar su eficacia y con ello erradicar los altos niveles de corrupción. A causa de la inseguridad, precisó, en la capital del país se pierde al año 230,000 millones de pesos, cifra que aumentó 40% de 2014 a la fecha. De ahí que es urgente tomar medidas extremas para detener la comisión de delitos y actos de corrupción que, por el contrario, de disminuir a diario se incrementan. Así lo dijo Miquel Arriola. Vamos a poner cámaras en los uniformes de los cuerpos policíacos para que no haya mordidas, para que se vea perfectamente quién le está pidiendo dinero a quién. Miquel Arriola, el candidato del PRI, de la Alianza para jefe de gobierno en Ciudad de México. El INE ordenó bajar en un plazo de 3 horas la difusión de un spot del Partido del Trabajo en Jalisco para promover a su candidato a gobernador, Carlos Lomelí. En el spot aparece Andrés Manuel López Obrador. El argumento del INE fue el anuncio, que este anuncio implica una sobreexposición de López Obrador ante los electores y contraviene la equidad de la contienda. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó de manera unánime que si bien en el spot se promueve a Carlos Lomelí, la imagen del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en la pauta local podría resultar contraria a la jurisprudencia del Tribunal Electoral, que establece que durante elecciones concurrentes no pueden difundirse contenidos de índole federal en una pauta local. Así es que para abajo ese spot, y es importante este spot que lo bajen, pero es importante porque había toda una estrategia para replicar este esquema
en los estados donde habrá elecciones para gobernador. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aclaró que el robo de 2 vehículos del instituto en Apatzingán la madrugada del lunes pasado no implica algún riesgo para la ciudadanía. El presidente del instituto afirmó que los vehículos robados ya fueron recuperados y que se realiza la investigación porque se presentaron las denuncias ante las autoridades. Señaló que el robo es parte de la delincuencia común que afecta muchas zonas del país. Aclaró que no se trata de un acto contra la elección o contra la autoridad electoral o que hubiera equipo o papelería electoral importante para el INE. En otros asuntos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que son inexistentes las acusaciones que el PRI y el Partido Verde presentaron contra el gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, por participar en la llamada Caravana de la Dignidad. En esa movilización, el mandatario estatal exigía la entrega de recursos del gobierno federal a su entidad y la extradición del exgobernador César Duarte. Los magistrados del tribunal también declararon inexistente la queja presentada por el candidato al Senado por el partido Morena, Napoleón Gómez Urrutia, contra el PRI, por la supuesta calumnia que le provocó la difusión de un promocional en el que se publicaba su fotografía y un mensaje que presuntamente dañaba su honra y su vida privada. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, habló sobre la caravana de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. También dijo que se investigará el encuentro del obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel, con integrantes del crimen organizado. Los detalles con Jorge Monroy. ¿Qué tal, Alberto? Un saludo para ti, para el auditorio. Y bueno, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que la caravana o Via Crucis migrante que se lleva a cabo desde hace 10 años, ya alguna vez, dijo, se intentó frenarla y los resultados fueron adversos. Por ello dijo que el gobierno federal en esta ocasión fue velante de que se respetaran los derechos humanos de los integrantes de esta caravana, como lo sugirió el alto comisionado de las Naciones Unidas, y no participó, afirmó, en su disolución, que fue una decisión, dijo, de los propios migrantes. Así lo dijo el secretario. Cada ocasión que por alguna razón en años anteriores, desde hace más de 10 años ocurre esto, hubo un intento de autoridades de distinto nivel de gobierno de frenar una caravana o una marcha de migrantes, la reacción fue muy adversa, salió en sentido contrario. ¿A qué voy? Esa caravana de migrantes de este año no hubiera podido disolverse, desmovilizarse, si no hubiera sido por voluntad de los propios migrantes. En otro tema, en conferencia de prensa en el Senado de la República, el secretario de Gobernación afirmó que se investigarán las circunstancias en las que el obispo de Chilapa Guerrero, Salvador Rangel Mendoza, pues hizo esta reunión con un líder delincuencial en el estado de Guerrero. Aquí sus palabras. Yo dialogaré con la Conferencia del Episcopado Mexicano, con el Arzobispo Primado de México. No conozco el contexto, no conozco cómo se desarrolló, más que una información de carácter periodístico. Tengo yo que consultarlo y desde luego sabremos exactamente qué ocurrió y qué medidas, si es necesario tomar, se tendrían que tomar en el marco de nuestra legislación y las instituciones que tienen como finalidad la actividad religiosa. Vamos a un corte y al regresar está aquí ya en el estudio Roberto Castillo, aspirante independiente a diputado de Ciudad de México por el Distrito 26. Hablaremos sobre esta red de independientes, de la forma y cómo participan este movimiento que se llama Vamos a Reemplazarles. Volvemos de volada en La Polaca. La noticia sigue al estilo de La Polaca. En un momento regresamos.
La noticia continúa al estilo de La Polaca. Me da mucho gusto saludar esta tarde a Roberto Castillo, aspirante independiente a diputado de Ciudad de México por el Distrito 26, que comprende toda la delegación Contreras, Magdalena Contreras, y un sector, el sector sureste de Álvaro Obregón. Roberto Castillo es investigador y activista en participación ciudadana, movilidad y anticorrupción. Estudió Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE, que es el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Fue fundador de Wikipolítica México y coordinador de Wikipolítica Ciudad de México. Trabajó en Transparencia Mexicana durante los 2 últimos años, donde se especializó en lucha anticorrupción y rendición de cuentas. Fue vocero de la iniciativa #Sin Voto No Hay Dinero y forma parte de la red de 14 candidatos independientes. Vamos a reemplazarles. Bienvenido, Roberto Castillo. Cuéntanos, a ver de qué se trata. De verdad, qué gusto que estés aquí. Muy buenas tardes. Bueno, pues qué actividad. Pues, ¿cuántos años tienes, Roberto? Entonces, pues tengo 27 años. Y ya, como mencionas, estudié Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Y ahorita andamos intentando, construyendo una aspiración independiente por el Distrito 26, que es Coyoacán y Benito Juárez, no Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. Ok. Y pues lo hemos construido como hicimos la candidatura de Pedro Kumamoto en Jalisco ya hace 3 años, ¿no? Saliendo a las calles, tocando puerta por puerta y de alguna manera construyendo la política que queremos que exista, basada en propuestas, basada en encuentro y en diálogo, y menos en despilfarro y pagar espectaculares y pues simplemente guerra sucia, ¿no? La idea es que la política se convierta en algo que nos gusta hacer y debate sobre cómo construir mejor ciudades, un mejor país entre todas las personas. A ver, primero yo te felicito porque todos somos muy dados a quejarnos, ¿no? De que todo está mal, de la corrupción, de que no hace nada, de que no hay propuestas, pero no participamos, no tomamos la determinación de decir yo voy a participar y voy a hacer como lo estás haciendo tú. ¿Cómo ves a los políticos? ¿Cómo ves a la clase política en México? Pues de entrada primero francamente desapegada o sin entender lo que está pasando en el día a día de las personas de a pie de la ciudad y también del país en general. Hay una desconexión entre los partidos políticos y lo que representan y lo que la gente está exigiendo, ¿no? Creo que de pronto estamos muy acostumbrados ya a ver en televisión estos discursos grandilocuentes que hablan los políticos, pero que nada tiene que ver con lo que la gente vive en su día a día, aburridos casi siempre, trajeados, muy formales, pero pues que realmente no tienen conexión con lo que pasa. Creo que a los partidos políticos les falta un poco de sacudida y un poco más de pueblo, ¿no? Que caminen las calles, que hagan campaña recorriendo puerta por puerta y no simplemente haciendo mítines donde llevan gente que es pagada para que existan los mismos y que simplemente hacen política a punta de billetazos, como decimos, poner espectaculares, repartir volantes que nadie lee. Creo que a la política y a los políticos en México en general les falta pues acercarse a las personas, platicar y empezar a construir la política desde abajo y no desde la cúpula de un partido político. ¿Cómo ven las coaliciones de los partidos políticos con ideologías completamente diferentes y se alían porque el propósito es el poder, es ganar a como dé lugar y entonces impera el pragmatismo? Exacto, los partidos que se supone que antes defendían la bandera de la izquierda o de la derecha, hoy en día parece que no queda claro muy bien quién defienden, ¿no? Y más que sean ideologías contrarias, es más bien la falta total de ideología, ¿no? Estas, como tú mencionas, estas alianzas que buscan simplemente llegar al poder por el poder y no al poder para ver cómo cambias cosas, cómo mejoras la realidad, pues describe mucho lo que pasa ahorita en el ambiente político en el 2018. Creo que, francamente, hablando del Frente en particular, por así decirlo, que en la Ciudad de México la política siempre estuvo definida por 2 bandos que defendían cosas distintas entre sí, el PAN y el PRD, pues hoy en día los militantes y la base y sus simpatizantes se quedan como, ¿qué hubo, no? O sea, ahora resulta que ya son amigos y defienden lo mismo. Pues sí, defienden lo mismo porque lo que defienden son los intereses de unos pocos. ¿Cuántas firmas tuviste que reunir, Roberto? Tuvimos que reunir 2.226 firmas, reunimos 2.590 y lo hicimos, como te contaba hace rato, caminando las calles, saliendo de 9 de la mañana a 9 de la noche, tocando puertas, yendo a los parques y
llegando con las personas y diciéndoles, hola, somos de un colectivo de personas que estamos construyendo una candidatura independiente, y pues ya unos te decían que sí, otros te decían, yo no quiero nada que ver con política, pero en general mucha esperanza, ¿no? Creo que demostramos en nuestra junta de firmas que se puede hacer un proceso preelectoral sin necesidad de derrochar dinero, sin necesidad de construirlo a billetazos, sino pues saliendo con mucho esfuerzo, con mucho sol, con mucho sudor, pero pues se puede hacer platicando con la gente en la calle. En general, ¿percibes apatía en la gente? O sea, en su mayoría percibes que la gente dice, no, yo de política no quiero saber nada, todos son iguales, yo no voy a participar. O si encuentras, digo, sobre todo entre los jóvenes, un interés de participación en la política. Creo que hay de los dos. Es decir, durante años vivimos bajo una clase política que no nos representaba, ¿no? En la cual no había mecanismos para que la gente pudiera incidir en la toma de decisiones en la política pública, para que la gente pudiera expresar o tomar decisiones sobre los programas de gobierno que se iban a implementar en sus colonias o en su ciudad. Y pues naturalmente eso te lleva a cierta apatía, ¿no? ¿De qué sirve que yo hable, que me exprese, si eso no termina por transformar nada en la realidad? Eso naturalmente va generando pues falta de interés en los procesos políticos. Y más cuando quienes deciden pues están más a gusto, más tranquilitos y más cómodos decidiendo acuerdos en lo oscurito, pues que sacando ahora qué obra pública construyo y cómo me mocho con mis cuates, pues obviamente a ellos les interesa que la política siga siendo aburrida, porque así a nadie le interesa ver qué pasa y vigilarlos, ¿no? Pero por otra parte hay mucho interés en esa parte de la política que tiene que ver con cómo construimos soluciones a los problemas que hoy nos afectan, ¿no? Todo el mundo puede ver que en la Ciudad de México hay un tema de falta de agua que solo se va a acrecentar mientras sigamos extrayendo agua del subsuelo sin nunca pensar en cómo vamos a rellenar la cuenca de la ciudad. Todo el mundo sabe que el tema de seguridad pública va creciendo y que no porque la jefatura de gobierno, las jefaturas delegacionales digan que no existe el problema va a dejar de existir, ¿no? Creo que cuando empiezas a hablar con las personas de los problemas que están sucediendo en los barrios, en las colonias, ahí empieza a haber una nueva ilusión, una nueva pedagogía política de que es posible trabajar juntos para transformarlo. ¿Cuál es tu diagnóstico de los principales problemas del país? ¿Corrupción? ¿Impunidad? Corrupción, impunidad y sin duda una violencia y un derrame de sangre desmedido que hemos traído ya desde hace más de una década que tenemos que parar en algún punto, porque no se puede construir un país sobre cuerpos, solo se construye con gente, con personas, ¿no? Si seguimos haciendo del país un cementerio, no hay mucho a dónde ir. Creo que eso, la impunidad y la corrupción son sin duda los principales males de México. En el caso de Ayotzinapa también jugaste un papel muy importante. Pues más que importante, creo que fui parte de una generación que salió a marchar, ¿no? Que en ese entonces estaba en el CIDE estudiando y las personas que participamos, más que nada, lo que en ese entonces pensamos que teníamos que alzar la voz, que no podíamos dejar simplemente que a los estudiantes, a gente de nuestra generación, lo estuvieran matando, ¿no? Y cuando además es el Estado mismo quien forma parte de la desaparición, quien además pone trabas para que se lleve a cabo una investigación seria, pues era necesario y era fundamental salir a hablar y gritar y decir esto no puede ser así, ¿no? Creo que quienes participamos en esos movimientos y en muchos otros, porque no solo es Ayotzinapa, han habido muchos otros en los que la gente ha salido a exigir, el tema fundamental es empezar a construir un Estado que responda a las necesidades de las personas y no a las necesidades de los políticos que están en el poder. ¿Roberto Castillo es un chavito bien que se ha interesado por la política o es un chavito que a base de becas ha hecho esfuerzo o ha logrado, porque digo, el CIDE es caro y es una educación cara? ¿Eres un chavito bien con sensibilidad política de las necesidades que tiene la gente, las prioritarias, ¿no? Pues lo más sensible? Depende cómo lo veas. La verdad es que el CIDE yo estoy muy agradecido porque, aparte que es una muy buena escuela de educación pública, que es cierto, es de paga, yo tuve beca a lo largo de toda la carrera, sin la cual no hubiera podido sin duda haber salido adelante, ¿no? También de gente, familia y amigos que me apoyaron para poder de pronto pagar la renta, ¿no? Es decir, creo que todo el mundo tiene una historia, ¿no? Y particularmente más allá de dónde venga uno, creo que lo importante es formar parte de un proceso de transformación de la realidad política de la ciudad y del país. ¿Cómo resolverías estos problemas? La corrupción, la impunidad.
¿Cuál es el mensaje que les das a los jóvenes? O sea, ¿tienes un mensaje de esperanza? ¿Crees que sí se puedan Claro, por eso esto? estamos aquí. Es decir, para nosotros es fundamental. El primer paso es comenzar a formar parte de la vida política del país, de la ciudad y desde el primer nivel de participación que es nuestra colonia. Si no participamos, lo que estamos haciendo de facto es seguir delegando la política a una serie de personas que toman decisiones por nosotros, a nuestro nombre y que nos afectan en el día a día. Nosotros siempre lo decimos, si no hacemos política, alguien más la va a hacer por nosotros y nos va a afectar. Creo que el mensaje que hemos transmitido desde que empezamos en 2011 Wikipolítica, pero particularmente desde la campaña de Pedro Kumamoto, ha sido: tenemos que empezar a salir a las calles, las personas tenemos que encontrarnos, porque independientemente de que yo no coincida contigo en 1 o 2 puntos, existe toda una serie de otros problemas sobre los cuales podemos coincidir y empezar a trabajar en ellos. Nosotros pues hay que seguirlos debatiendo y que el debate nunca se acabe, pero mientras podemos ir avanzando en la agenda en temas que son fundamentales, como tú dices, para poder empezar a resolver impunidad, corrupción, pero también desigualdad. Tenemos que empezar a ocuparnos de los problemas que nos afectan y dejar de ser indiferentes ante una realidad que ya no puede soportar más pobreza, ya no puede soportar más homicidios, que ya no puede soportar más violencia, ¿no? Creo que lo que nosotros queremos construir es que la gente empiece a participar y a tomar parte de la toma de decisiones. Pero concretamente, a ver, el caso de la inseguridad pública. Hemos escuchado que menos violencia y más inteligencia, pues ya vimos que tampoco. Antes había más violencia y menos inteligencia. Aparentemente se iba a hacer a la inversa. Pero el caso es que está ahí. ¿Qué opinas de que el obispo de Chilapa se haya reunido con capos del crimen organizado en esa región para negociar que ya no maten gente y que impongan condiciones capos del crimen organizado para decir, bueno, pero que cumplan y no roben y ya no los vamos a matar? Independientemente de que esa postura haya gente que está a favor o en contra, creo que el análisis detrás que se puede hacer del tema del obispo es que el crimen organizado, y hay un tema fundamental, muchas veces el debate o la discusión en torno al cual se plantea el tema de seguridad pública desde casi siempre el gobierno o las instancias oficiales, es que hay 2 Méxicos, uno de los malos, de los criminales, de los que secuestran, de los que hacen narcotráfico, y otro, el México de los buenos, de los que trabajan, de los que hacen cosas. Eso nubla bastante el hecho de que existe una realidad más compleja y de que si hay gente que se va muchas veces al narcotráfico, que produce, que siembra también para la producción, muchas veces tiene que ver con que no hay posibilidades de trabajo, con que en muchos espacios el gobierno desapareció y lo único que existe es el crimen organizado. Simplemente pretender que la violencia se va a acabar a punta de pistola o se va a acabar porque yo voy a poner 1000 cámaras de seguridad o voy a criminalizar a los jóvenes, no funciona. Hay un tema social mucho más complejo que no tiene que ver con buenos y malos, que requiere un análisis y una discusión mucho más profunda, ¿no? Que no pasa simplemente por encarcelar. En el caso concreto de la Ciudad de México, que es a donde vamos a impulsar la candidatura independiente, el discurso sobre seguridad pública hoy está hipersecuritizado, que es vigilancia, cámaras, patrullas, con policías con unas condiciones salariales muy, muy precarias, sin condiciones de ley, de prestaciones de ley de seguridad social para que puedan hacer bien su trabajo. Creo que tenemos que empezar a migrar a un enfoque de seguridad humana y dejar un poco de lado el enfoque de mera seguridad pública que va por la securitización y una visión mucho más de prevención del delito, de prevención de la violencia y de trabajar en las causas sociales del delito. Mira, yo quiero que veas lo que dijo ayer, seguramente estás enterado, Lorenzo Córdoba, el presidente del Instituto Nacional Electoral, sobre los candidatos independientes. A ver. Hemos visto y constatado tal vez de la peor manera que un candidato independiente, un ciudadano que compite por la vía independiente, al final del día, como muchos lo advertimos, es también un político. Y como tal, igual que quienes hacen política de interior de los partidos, está cargado de virtudes y de vicios. Las candidaturas independientes no son para los arcángeles, probablemente porque no existan. ¿Estás cargado de vicios? ¿Ese es tu caso? No, pero creo que ese punto es un tema fundamental. Y es que las candidaturas independientes no garantizan que alguien sea honesto, que alguien sea capaz, que alguien tenga las mejores propuestas. Una candidatura independiente solo dice que alguien llegó a la boleta
porque no fue respaldado por un partido político y porque juntó firmas. De ahí en fuera, a que sea un santo, pues nadie lo es, y mucho menos alguien por ser candidato independiente. Y no tendría por qué serlo. Exactamente. Y siempre lo hemos dicho, un candidato independiente debe ser evaluado igual de riguroso que lo que se evalúa cualquier candidato a un partido político. Una independencia no garantiza nada más que juntaste firmas y ya. De ahí a que seas el mejor perfil, pues eso lo tiene que decidir la gente en las elecciones. Así es, Roberto. Creo que quien trae el sistema, el discurso más antisistema es Andrés Manuel López Obrador, y ahí está el resultado entre lo que podemos creer en las encuestas. Pero de las candidaturas independientes había una expectativa muy alta. ¿Qué crees que haya pasado? Porque hay muy pocos candidatos independientes a lo largo y ancho del país. Las candidaturas independientes nacen a raíz de que había un espacio que los partidos políticos habían dejado sin representar, ¿no? Nacen por la necesidad que existe en política de que alguien ponga sobre la mesa temas que los partidos políticos no están poniendo. Y esa era la idea, ¿no? Si yo no me siento representado por el rojo, verde, azul, amarillo, pues yo debo poder participar en política, poder defender una agenda política sin necesidad de militar en un partido político del cual no me representa. Creo que a raíz de que se crea esta nueva figura y esta manera de participación, pues han habido retos. Por un lado, aquellos impuestos por una regulación que muchas veces parece que trata a los independientes igual como un partido político, que formar una candidatura independiente es bastante complicado para una persona común de pie, ¿no? Constituir tu asociación civil, que cuesta como entre 9,000 y 15,000 pesos, que tienes que cumplir con todos los requisitos de fiscalización, que es una chamba gigantísima pensada para una estructura de partido político y no para un candidato independiente, que pues me tocó conocer varios que eran él o ella solos con otras 3 personas. Sí, no, fue como carrera de obstáculos, ¿no? Exactamente. Se los complicaron muchísimo. Y otro reto que ahora imponen aquellos que intentaron hacer trampa y que pues se demostró que sus firmas no fueron obtenidas de buena manera, y que afortunadamente el Instituto Electoral se comportó a la altura y se les negó el registro porque no habían acreditado la validez de sus apoyos, de los apoyos que recibieron, ¿no? Creo, sin embargo, que decir que las candidaturas independientes no están a la altura puede ser un error de entrada, porque apenas es el segundo periodo electoral en el cual podemos ver a las candidaturas independientes ver cómo se están comportando. Creo que es un proceso que va a llevar más tiempo. Y la otra, porque creo que hay varias que sí representan lo que es una candidatura independiente. Por una parte, obviamente estoy hablando de las de Vamos a Reemplazarles, las candidaturas independientes que hemos impulsando desde Wikipolítica en Jalisco, Nuevo León, Yucatán y Ciudad de México, pero también otros casos como el de Carlos Brito en Jojutla, ¿no? Creo que nuestras candidaturas independientes se han construido, como lo dije, en la calle, basados en propuestas, demostrando que el discurso político no debe ser solo discurso, sino que la forma en la que haces campaña también importa, ¿no? Y si decimos que no nos vamos a gastar tanto dinero a respetar esos principios, que si decimos que no vamos a ser espectaculares, no usar espectaculares, empezar a meterle congruencia a una vida política que no la tiene de pronto. Es un buen comienzo. Roberto, pues mira, BM.digital es un medio liberal e incluyente, y a mí me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación para estar aquí con nosotros y reiterarte que pues regreses con nosotros muy pronto. Pues muchas gracias, Alberto. Cuando gusten aquí voy a estar de vuelta. Gracias. Qué gusto. Gracias, Roberto. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos al comentario de Luis Blanco de Capital Radio. Adelante, Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Madrid, desde Capital Radio, y la economía mundial sigue atenta a las palabras de Donald Trump y a un nuevo capítulo en esa guerra, en esa batalla comercial entre Estados Unidos y China. Hasta el propio Donald Trump ha venido a decir en un Twitter que la OMC, la Organización Mundial del Comercio, está actuando de forma injusta, o ha estado haciéndolo en los últimos años, contra Estados Unidos y defendiendo a China. Bueno, pues una más, ¿no?, de Donald Trump, que es algo que se deja sentir no solo en Estados Unidos, sino también en todo el continente americano, lo saben allá en México y aquí en el continente europeo, donde la Unión Europea pues sigue atenta a todo el desarrollo de esta guerra de declaraciones, de movimientos, guerra de tarifas, de aranceles, que puede salpicar a cualquier región del planeta. Y esto está haciendo que las bolsas
a nivel mundial pues estén viviendo esta última jornada de la semana, esta jornada de viernes, con bastante lío, bastante problema. Ha pasado en Europa, pero también está pasando en Estados Unidos, donde los sectores industriales vuelven una vez más a ser los protagonistas a la baja. Hay que decir que en Estados Unidos precisamente hay una empresa que vuelve a ser protagonista, vaya semanas que está teniendo y que está viviendo Facebook, la red social, después de que se conocieran algunos datos más. Por ejemplo, que se han borrado en los últimos tiempos por miedo a que pudieran ser hackeados los mensajes, bueno, realmente las conversaciones que había mantenido Mark Zuckerberg, su CEO, con muchas personas a través de su servicio de mensajería Messenger. Bueno, no solo ha borrado los mensajes para Zuckerberg, sino también para las otras personas que habían mantenido esas conversaciones. Esto pues no es algo que debiera hacerse o que no se puede hacer realmente, no pueden hacer los usuarios, pero parece que sí lo están haciendo los responsables de Facebook para proteger las conversaciones de su CEO. Esto no está gustando tampoco el hecho de que aquí en Europa pues hayamos analizado ya cuántos han sido los millones de usuarios de la red social afectados por aquel uso poco regular de datos por parte de la empresa Cambridge Analytica. Han sido casi 3 millones, 2,7 millones, y la Unión Europea, que insiste, quiere monitorizar mejor lo que realiza Facebook y cómo usa los datos de sus usuarios. Bueno, la verdad es que la Unión Europea en los últimos tiempos vigila muy de cerca y siempre pone muchas trabas. No se lo pone fácil a las empresas estadounidenses, sobre todo en las cuestiones del monopolio. Bueno, Facebook, Google, Apple, etcétera. Y hablando de compañías, y esto es curioso, va a llamar la atención también a todo el mundo, Netflix, empresa muy presente en España, muy presente también en México, con producciones propias en ambos países, estaría estudiando, ojo, esto lo dice la agencia Reuters, la compra de una empresa de vallas publicitarias, sí, una empresa de publicidad en exterior que tiene pues muchos carteles, muchas vallas para poner publicidad estática, publicidad física en las zonas de Los Ángeles, en las que más se mueven las personas a las que les gusta el cine o las series, pues la zona de Sunset Strip, por ejemplo, en Los Ángeles. Curioso que una empresa que es referencia en el streaming y online, pues ahora quiera comprar, en este caso sería por 300 millones, una empresa para hacer publicidad en soporte físico, y parece que el soporte físico ahí en Estados Unidos funciona bastante bien para la publicidad. Bueno, esto es todo en esta tarde de viernes desde aquí, desde España, desde Capital Radio. Saludos para México. En Mérida, el presidente participó en la inauguración del Centro Internacional de Congresos, un centro de convenciones con instalaciones en tecnología de vanguardia. En una ceremonia encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto fue inaugurado el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, una de las obras más emblemáticas de la administración del gobernador Rolando Zapata Bello y su secretario de Fomento Turístico, Saúl Ancona Salazar. Al respecto, Zapata Bello dijo que el centro de convenciones servirá para posicionar a la península de Yucatán como una región empresarial que le hacía falta al sureste de México. La inauguración de este imponente recinto y este convenio son dos acciones que, amalgamadas en un mismo acto, simbolizan la visión de desarrollo del Yucatán del siglo XXI. Por su parte, el secretario de Fomento Turístico, Saúl Ancona Salazar, destacó que el centro de convenciones representará nuevas oportunidades de negocios, nuevos empleos y nuevas inversiones estatales. Precisó que el Centro de Congresos y Convenciones no es una obra que ganará premios por su diseño arquitectónico, pero sí tiene que ganar muchos negocios para Yucatán. Eso es todo. Hasta el lunes. Muchas gracias.